Saludo a todos los que están ahí en casa, que Dios les bendiga. Desde aquí les mandamos un abrazo. Estamos contentos, estamos gozosos, estamos completos porque tenemos a Cristo y porque Él vive. Y hoy en esta mañana queremos comenzar. Y bueno, la gente que ya está aquí, la gente que se va a agregar, sabemos que viene con el propósito de adorar a Dios. Entonces yo quiero invitarte a que te pongas de pie ahí donde estás en tu casa y los que están aquí. Y quiero que juntos podamos levantar nuestra voz, pero quiero que busquemos en el Salmo 33. Salmo 33. En el versículo 16. No tenemos otra cosa que como un pueblo de Dios esperar en la misericordia y en la fidelidad de Dios. Amén. Y yo quiero que en esta hora tú y yo podamos saber cuál es el fundamento por el cual adoramos a Dios. Una dependencia de Él. Dice el versículo 16, dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie puede librar. Y viene la respuesta, dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. No es del valiente, no es del caballo, no es la fuerza de un ejército, solamente es en aquellos que temen a Jehová y esperan en su misericordia. De esa manera tú y yo como pueblo de Dios somos librados. Y en esta mañana quiero invitarte a que nos despojemos de nuestra fuerza, que nos despojemos de lo que nosotros pensamos, porque dependemos de la fidelidad y de la misericordia de Dios. Si esta semana te fue muy bien, fue por la gracia de Dios. Si esta semana no te fue tan bien como tú esperabas, mira, la misericordia de Dios te tiene hoy aquí. Entonces vamos a alabar al Señor, y te invito a que en esta preciosa y hermosa mañana de domingo le agradezcas a Dios por el privilegio que Él nos da de poder reunirnos y de que tú puedas sintonizar la transmisión como iglesia de Ágape Pozos. Te alabamos, Señor. Yo te alabo, Padre, yo te exalto en esta hora, Señor. Y como tu pueblo te alabamos. Queremos la nube de tu presencia, Dios. Oh Jesús, hace que nadie puede apagar el hambre que no puedo controlar por tu presencia, oh Señor. De día y de noche es mi soñar, el anhelo que tengo es alcanzar tu presencia, mi Dios, tu presencia. Seguiré en buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube de tu presencia. Seguiré en buscar, no lo dejaré escapar, siguiendo la nube de tu presencia. Gracias, Dios. Mi corazón palpita, el deseo que domina mi pensar es tu presencia, oh Jesús. Hace que nadie puede apagar el hambre que no puedo controlar por tu presencia, oh Señor. Lo que tengo es alcanzar tu presencia, mi Dios, tu presencia. Seguiré en el buscar, yo lo voy a cautivar, siguiendo la nube, no lo pierdas, la nube de tu presencia.
alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Estamos cautivados por tu presencia, Señor. Estamos cautivados por tu presencia. Mira, cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Dile la atmósfera. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu, ven. Espíritu, ven a este lugar. Derrite todo aquello que se opone a tu mover. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Créelo en esta mañana. Tu espíritu Que su poder es está evidente, que su poder es evidente. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu ven, Dile, Espíritu Santo, ven. llena ese lugar. Habla con el Espíritu Santo en esta mañana. Dile, ven. Aleluya, Señor. Él es el consolador. Él es el consolador. Él es el ayudador. Él es el paracleto. Aleluya, Señor. Él está a nuestra ayuda. Él está a nuestro auxilio. Él da soporte. Él está para interceder por nosotros, aún con gemidos indecibles. Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y su Espíritu Santo está en este lugar. Él está aquí, habla con Él. Él es el Espíritu de toda verdad. Él es el Espíritu de santidad. Habla con Él en esta mañana y dile, trae consuelo a mi vida. Renueva mis fuerzas, Espíritu Santo. Ven como el Espíritu de la verdad. Que se haga aquí tu voluntad como en el cielo.
milagros pueden suceder. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Y bueno, aún siendo cristianos, hay algunos que tienen negocios de dudosa legalidad, pero al mismo tiempo no podemos juzgar ni condenar la actividad de alguna persona, especialmente cuando tiene años sosteniéndose de esta forma. También debemos reconocer que vivimos en una economía precaria y que no tenemos esperanza de un cambio. Tenemos que ser reales y no quiero dar malas noticias, pero vivimos en una economía donde la mayor parte de la población pues es pobre, ni siquiera es de mediana clase, porque la mediana clase es considerada las personas que viajan al menos 2 veces al año fuera de su ciudad o fuera del país. Entonces, la mayoría pues está en una condición de baja clase. Estamos, ¿verdad? Ya que actualmente aproximadamente 100 millones de mexicanos han perdido y perderán su empleo debido a la contingencia. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido con el miedo cuando empezó la contingencia de decir, Señor, ¿será que voy a comer todos los días? O Señor, ¿será que mi negocio va a seguir próspero, que no me van a correr de mi trabajo? ¿O qué será, no? Y se calcula que más de 10 millones de pobres habrán en México, todo por los efectos de la pandemia, y se incorporarán a la economía informal. Esto es algo que debe preocupar nuestro corazón como cristianos. El otro día estaba viendo en la televisión un reportaje que hicieron en un mercado en la Ciudad de México que se llama el Mercado de las Ilusiones. En este mercado en la Ciudad de México venden vestidos de novia, venden ropa para bautizar a los bebés, venden pura ropa para los eventos de la iglesia. Vestidos de novia, coronas, rosarios, Biblias, y una señora la estaba entrevistando el reportero, y llorando con lágrimas en sus ojos, dice, es que después de 3 semanas solamente he vendido un ropón. La señora llorando diciendo, es que no tengo ventas, me sale más caro venir a trabajar. Y de verdad que eso conmovió mi corazón, porque esa señora está en una economía informal, no tiene seguro. Esa mujer ha vendido solamente una ropa en tanto tiempo, no sé si tenga hijos que mantener, no sabemos absolutamente nada. Y como cristianos debemos de dolernos por las personas que están en esa condición, orar y aportar, pero también ser agradecidos en nuestro corazón por lo que nosotros sí tenemos. Quizás no tienes el mejor trabajo, o quizás las condiciones de tu trabajo no son las que tú quisieras, pero tú tienes un trabajo y el Señor te está bendiciendo. Y en esta mañana quizás hay muchas malas noticias, pero recordemos qué es lo que sí tenemos, porque la falta de gratitud es lo que nos hace que nosotros nos entristezcamos, nos estemos yendo para abajo en la vida. Y de verdad que en este tiempo, yéndome un poquito al tema, he estado escuchando de muchas personas a mi alrededor que me dicen, es que ya no me quiero levantar en la mañana. He escuchado como 3 personas que me dicen eso, es que no me quiero levantar en la mañana, o me siento muy triste, o siento que los días se me están yendo porque solamente me la paso encerrada, o los niños me están absorbiendo. Y de verdad que entonces nosotros tenemos que dar un poquito el giro a qué es lo que Dios sí nos está dando, qué es lo que Dios nos está permitiendo. Y con estas cosas no quiero solamente desalentarte, ni mucho menos ser portadora de malas noticias, pero si hoy pudiera decirle algo en lo personal a mi Gisela, si tú pudieras decirle algo a tu yo de hace 15 años, ¿qué le dirías? Yo le diría que no estudiara economía, porque yo estudié economía, y al ver las noticias, al ver el panorama, al ver las situaciones que se están dando, puedo ver que la teoría no se parece nada a la práctica, y que los panoramas que tenemos no son buenos, pero quiero recordarte que frente a este panorama desconocido, tú tienes un Dios conocido. Estamos frente a un panorama donde desgraciadamente
nuestro poder ejecutivo no está tomando algunas decisiones que todos los demás poderes legislativos están ansiosos de que tome esas decisiones y no se están tomando. Que las decisiones frente a las decisiones internacionales tampoco se están tomando y los organismos internacionales no están tomando las medidas que todos quisiéramos, pero sí tenemos un Dios que no falla, tenemos un Dios que dice y hace. Y si tú has entendido los tiempos de Dios, porque el pastor nos decía que no es un tiempo de entender, pero sí es un tiempo de comprender que Dios está tratando de sacar de nosotros todo lo peor que pueda. Porque, por ejemplo, he visto en personas que jamás me imaginé, he visto miedo, he visto angustia, personas que yo jamás pensé que fueran a tener miedo, he visto que han tenido miedo. He visto también en personas avaricia, porque como quizás es un tiempo de escasez, no han querido compartir. Y te confieso que ha decepcionado mi corazón personas que yo pensé que eran generosas, que no lo están siendo. Pero puedo entender que el Señor está sacando lo peor de nosotros también para que nosotros podamos ver lo que hay en nosotros y poder retarnos a sacar lo mejor de nosotros. Y en este tema del trabajo y de los negocios, el Señor sí nos reta a qué es lo que no estamos haciendo bien en nuestro negocio. Si tú eres jefe, ¿qué no estás haciendo bien con tus subordinados? Si tú eres patrón, ¿qué no estás haciendo bien con tus empleados? Pero el chiste y lo más importante es que tú seas una persona que en verdad se rete a saber qué es lo que hay en su corazón para cambiarlo. Y bueno, no vamos a juzgar los negocios informales. ¿Qué es la economía informal? La economía informal son, por ejemplo, un puesto de tacos, un puesto de ropa, una estética. Que no facturen, nada que facture, ¿verdad? Porque eso quiere decir que esa economía no está dando tributo al SAT, no está pagando sus impuestos. Y nuestra economía, la verdad, es que está sustentada de puros negocios que no pagan al fisco, que no pagan impuestos, que son negocios improvisados. Pero ¿cómo podemos juzgar que exista una economía informal cuando en la desilusión de los mexicanos hay dos verdades? Pero estas verdades tienen que ser cambiadas en nuestra mente si tenemos la mentalidad del reino. Una es, yo no pago impuestos porque el gobierno se los roba. ¿O para qué pago impuestos si hay un chorro de baches? ¿Para qué pago impuestos si la luz, no hay luz en las calles, no hay policías? Y en cierta manera es una verdad. Las cosas en el país no están como quisiéramos. Y la verdad es que nuestros impuestos muchas veces no se ven reflejados en la obra pública, ni el erario público. Pero podemos entender que nuestra mentalidad no tiene que ser una mentalidad cultural. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad de reino. ¿Cuál es la mentalidad de reino? Una mentalidad alineada a Dios. Y Jesús mismo nos exhortó a que lo que era del César se lo diéramos al César y lo que era de Dios a Dios. Entonces es importante que nosotros paguemos nuestros impuestos, que nosotros declaremos nuestras ganancias si somos empleados, si tenemos un negocio. Otra de las verdades que los mexicanos hemos creído para no pagar impuestos y para vivir en una economía informal es porque los mexicanos siempre salimos adelante y no se nos cierra el mundo, vendemos lo que sea y a quien sea. Y la verdad es que es una gran mentalidad, porque los mexicanos, yo puedo decir que no se les cierra el mundo, ponen un puesto de algo, ya vendieron algo en su casa o lo que sea, y no está mal. Pero desgraciadamente nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad de reino. Sí salir adelante, ¿por qué? Porque la economía, porque los hijos piden de comer, porque tienen hambre y porque la verdad es necesario hacerlo. Pero yo te hablo acerca de que no nos conformemos con quedarnos en una vida informal, en una vida... Y puede ser que me digas, yo sé que puede ser que esté en tu mente, sí, ¿cómo quieres que yo me vuelva formal si solamente, si muy apenas gano para mí? Y le tengo que dar una parte al gobierno, se me hace muy complicado. Pero Dios en esta mañana, por medio de este tema, que hemos estado, estos temas candentes y difíciles de hablar,
que a veces no pareciesen tan importantes, pero Dios sí nos está exhortando a nosotros cambiar nuestra mentalidad y nuestra manera de vida. En lo personal, cuando me llegaba mi nómina, no sé si a muchos de ustedes les ha pasado, pero llega tu nómina y dice deducciones. Y entre más ganas, más te quitan de impuestos. Y eso, ¿a cuántos no le ha dolido? Cuando han visto su nómina. En lo personal, cuando me aumentaban el sueldo, me rebajaban más. Yo decía, no, pues ya no me aumenten, porque me rebajan más. Y de verdad que ese tipo de cosas pareciesen muy banales, pero la verdad es de que sí tenemos que ponerle atención y entregárselas a Dios. México, aquí tengo unos datos de la economía de México. México es un país de pobres, desgraciadamente. México tiene una economía subdesarrollada y 6 de cada 10 trabajadores tienen una economía informal. La economía informal deja más ganancias que las formales. Y en lo personal, mi mamá, desde que yo estaba en la primaria, ella empezó a vender perros. Y yo he visto mucho en las redes sociales, todos los que defiendan a los animales, pues quizás no les va a gustar. Pero, por ejemplo, yo veía en las redes sociales que decían que vender perros no es trabajar, que eso está mal, que no trafiquen con los animales, y se han puesto muy difíciles con ese tema. Pero la verdad, ¿cómo juzgar esas cosas? Y yo quiero exhortar a todos a que hay cosas que no podemos juzgar. Por ejemplo, yo decía, híjole, ¿cómo publican y cómo atacan a las personas que venden animales? Y sí, puede ser que sí estén mal, pero ¿yo qué puedo decir? Si yo toda mi infancia, toda mi crianza hasta que me casé, se sustentó de la venta, de ese tipo de ventas. Entonces, no podemos juzgar, pero sí podemos cambiar el ambiente, sí podemos esforzarnos a nosotros hacer la diferencia y a tratar de ser personas que busquen estar en una formalidad o que busquen ser íntegras. Y en lo personal, creo que este mensaje es para las personas que tienen algunos empleados, pero también que son empleados, para que puedan honrar a sus jefes y para que también los jefes puedan honrar a sus empleados. Hay negocios ilegales y hay negocios moralmente bíblicos no aceptados. Hay negocios informales que son ilegales. Por ejemplo, la venta de piratería, la trata de personas. Esos negocios son informales y son ilegales. Pero también hay negocios que son legales, pero bíblicamente no son buenos. Por ejemplo, los de brujería, en la televisión salen mucho unos adivinos. Ese negocio es formal, ellos pagan impuestos, se están anunciando en la televisión, pero ese negocio bíblicamente no es correcto. La adivinación, por ejemplo, nosotros como cristianos no podemos tener un bar, un punto de venta de cerveza. ¿Por qué? Porque quizás es legal, porque pagas tus impuestos del consumo del alcohol, pero tú conoces la palabra de Dios y sabes que no podemos tener un negocio así porque es perdición para otras personas. Los negocios legales, pero bíblicamente malos, pues bueno, ya hablé de la brujería. También, ¿qué hay de las ventas que no son verdad? ¿Cuántas veces de nosotros hemos vendido algo, pero inventamos para vender? Quizás les decimos que no, con ese vestido te vas a ver preciosa, y no es la verdad. O no, mira, puedes comprar esta casa que no tiene ningún defecto. Y por ejemplo, en lo personal, nosotros vivimos en una casa donde hay una fuga de agua que de verdad hasta a veces pienso que está embrujada. Oramos porque no le hallan dónde está la fuga de agua y destruyeron el piso. Y cuando nosotros aceptamos vivir ahí, pues no nos dijeron de esa falla. Y nosotros como cristianos, tú no puedes vender por vender. O sea, nosotros tenemos que tener en nuestra conciencia que no vamos a mentir. Aunque tú digas, es que sabes que yo necesito esa venta porque si no la hago, no como. Deja que Dios sea tu proveedor. Deja que Dios sea el que te. No, es que sabes que para subir de puesto, yo necesito sonreírle más al jefe. Pero tú eres casada.
No, pero lo que pasa es que lo tengo que hacer porque tengo un hijo, porque tengo que pagar la casa, porque tengo que pagar un carro. Tú conoces a Dios, tú tienes un esposo. O sea, nosotros tenemos que, antes de nuestra necesidad laboral, antes de nuestra necesidad económica, tenemos que tener el principio de la palabra de Dios y del temor de Dios en nuestra vida. Hay negocios legales que explotan a sus trabajadores y hay trabajos o negocios que les dan dinero a la familia, pero la desintegran. Hay negocios que son legales, pero explotan a sus trabajadores. Y yo sé que muchos se pueden sentir identificados de decir, sí, es que la verdad en mi trabajo me negrean demasiado y me pagan muy poco. Y tú te puedes desahogar con el Señor. Y yo creo que hoy por hoy los médicos y las enfermeras son personas que están siendo muy explotadas y que no se les está pagando lo necesario. ¿Y qué hacemos con todo este cúmulo de quejas y qué hacemos con todo este cúmulo de necesidad en nuestro corazón? Orar, llevar esta necesidad a Dios. Hay trabajos o negocios que dan dinero pero desintegran a la familia. Y yo quiero decirte algo, si tú estás tomando la decisión de conseguir un empleo, si tú estás tomando la decisión de conseguir un trabajo, no pienses tanto en que necesitas ese dinero, piensa en las necesidades de tu familia. Piensa que si ese trabajo va a desintegrar a tu familia, porque por ejemplo hay muchas personas que se van a Estados Unidos, yo no critico, a veces hay que irse a otro lado, al otro lado, pero quizás dejan de estar con su familia muchos años y ahí hay una cierta ruptura. Por ejemplo, en lo personal mi papá se tuvo que ir a trabajar a un municipio de aquí de San Luis Potosí, yo lo dejé de ver 3 años, entonces hubo una ruptura que después con el tiempo fue complicada. Y yo quiero invitar a los papás, que son más que nada los que trabajan más tiempo fuera, a que sí tomes, claro, tú tienes que trabajar, pero piensa mucho en la unidad de tu casa, piensa en la unidad de tu familia, piensa que tu hijo necesita una imagen paterna. Tú como mujer, sabemos que hoy por hoy las mujeres también tenemos que trabajar porque la economía está muy difícil. O puede ser que tú como mujer trabajas, hoy en día la mujer es la que trabaja y a veces el hombre se queda en la casa, pero piensa qué es lo que vale la pena. Hay que cambiar nuestra mentalidad y una mentalidad de reino busca lo eterno y pone sus ojos en lo eterno. No te digo que renuncies a tu trabajo, pero si puedes hacer unos cambios que sean de parte de Dios, hazlos. ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer en los negocios. Bueno, para todos los que tienen empleados, les quiero decir que la palabra de Dios nos habla en Efesios 5:9, se los voy a leer, acerca de no maltratar y no amenazar a sus empleados. Sabemos que los jefes son como que los líderes, pero los patrones son los que pagan. Entonces, si tú eres jefe o patrón, tú tienes que tratar bien y no amenazar ni maltratar a tus empleados. Y no quiere decir y no quiero decirles así, levante la mano quien lo maltrata a su jefe, porque yo creo que muchos en su corazón dirían, sí, a mí me han maltratado, porque ¿a quién un jefe no lo ha maltratado? No levanten su mano, pero piensen en su corazón y vencen en su mente a quién no lo ha maltratado su jefe o no lo ha regañado injustamente, ni siquiera le preguntó y ya lo regañó. Yo creo que a todos, pero la palabra de Dios nos dice que eso no se debe de hacer. Especialmente platicaba con un pastor y me dijo que hay un lugar muy especial en el infierno para todos aquellos jefes o patrones que se dedican a acosar sexualmente a sus empleadas o que les piden favores sexuales. Y eso es algo muy fuerte, porque aquí habemos muchas mujeres y les apuesto lo que quieran a que al menos 8 de cada 10 mujeres que están aquí de verdad han sido acosadas por algún jefe, porque así es. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios en Efesios 6:5-9 dice: siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviéndole al ojo como a los que quieren agradar al hombre, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad
como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y esto es algo que tenemos que grabarnos todos los que hemos sido empleados, porque tenemos que tratar nosotros también bien a nuestros jefes. Tenemos que servir a nuestros líderes en el trabajo con excelencia, demostrando que somos cristianos. Porque la verdad, he escuchado, una vez me comentó un jefe que tuvo un empleado cristiano y me dijo, es que la verdad esa persona es bien mala empleada. Y a mí me dio demasiada pena y tristeza en mi corazón, porque como si nosotros proclamamos el reino de Dios y venimos a la iglesia y levantamos las manos y adoramos a Dios y nos sabemos los versículos, tenemos que ponerlos en práctica en nuestra vida laboral, que ellos puedan decir, oye, Efesios 5, 6 al 9 como que describe a Guadalupe, como que describe a Carmen, describe a Vane, o sea, como que los está describiendo a él. Y luego dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro que está en el cielo, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y porque Él no hace acepción de personas. La palabra de Dios exhorta a los que son empleados, a los que son subordinados, a que obedezcan, a que honren, pero también exhorta a los que son amos a que no amenacen. Y si tú eres jefe, tú tienes que saber que tienes que controlar tu carácter, porque la verdad, yo no soy jefa. Hubo un tiempo en el que sí fui en mi trabajo y la verdad sí me desesperaban un poquito mis compañeros, porque decía, es que son hombres, pero no es cierto. O sea, me desesperaban un poco porque no hacían las cosas y la verdad yo casi no me enojo. O sea, sí me enojo, pero por dentro, y casi trato de no demostrarlo. Pero de verdad que cuando estás en eso, en algún punto de autoridad o en algún punto donde tú tienes que dar una orden, sí es difícil controlar tu carne y sí es difícil decir, ay, es que no lo hagas así, pero bueno. Pero sí te invito a que si tú tienes Dios te ha dado, porque es un privilegio, que tú estés un poquito laboralmente nada más arriba de alguien en jerarquía, a que tú tengas el carácter de Cristo para mandarle a esa persona, para mostrarle la misericordia. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el que yo tuve un jefe demasiado malo, que hasta yo lo tuve que demandar, hace muchos años, yo lo tuve que demandar, y cuando yo trabajé con él, yo dije en mi corazón, yo cuando sea jefa nunca voy a tratar a nadie así. Y de verdad que le doy gracias a Dios que a veces nos hace pasar por jefes malos, porque de ellos aprendemos mucho, aprendemos a ya no ser así. Entonces les exhorto a los que son jefes o patrones, que sean sabios, que muestren el corazón de Cristo. Quizás en este tiempo hay miedo en tu corazón de perder el trabajo y has tenido que soportar algunas cosas. La verdad es que en este tiempo escuché una situación de una persona de aquí de la iglesia, dos personas de aquí de la iglesia, que en su trabajo les dijeron que si se contagian, o sea, les hicieron firmar una carta y que si se llegan a contagiar del COVID, los despiden, porque ellos están en su casa, entonces la empresa no se hace responsable. Y la verdad es que cuando me enteré de eso, me dio tanto coraje, pero tanto coraje, porque dije, Señor, ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde está la ley del trabajo? O sea, en mi mente primero pasó eso. Dice el Salmo 121 que Él es nuestro guardador, pero nuestra carne siempre sale. Y yo, en lugar de pensar, el guardador de ellos es Dios, porque son cristianos, pensé, Señor, ¿dónde está la ley federal del trabajo? ¿Dónde está o sea, empecé a pensar en todas las dependencias de gobierno. ¿Dónde están para proteger los derechos de los empleados? Porque quieras que no, imagínate esas personas que tienen miedo en su corazón de, Señor, si me contagian las tortillas, me van a correr, ¿qué hago? O sea, es una opresión difícil.
Pero la palabra de Dios en el Salmo 121 nos habla que Él es nuestro guardador, que aún el sol y la luna no nos fatigarán. Y entonces el Señor venía a mi mente otra vez y me decía, es que su guardador no es ningún presidente, su guardador no es ningún sindicato, ninguna ley, su guardador soy yo. Y yo los voy a sustentar. Las situaciones laborales quizás en este tiempo te han llevado al temor, pero no permitas que el temor haga que hagas cosas que no están en su palabra. No permitas que por el temor a que te despidan o el temor a algo vayas a hacer tú algo que sea prohibido. Por ejemplo, hace un mes a mi esposo le depositaron un dinero extra. Entonces él dijo, ay, gloria a Dios, mira, ya completé algunas cosas que quería comprar de la iglesia. Y yo le dije, ay, pues qué bueno, ¿y quién te lo depositó? Y me dice, pues no sé, déjame checo. Entonces checó que se lo depositó una empresa a la que él le surte. Y ya me dijo, híjole, pero pues es que me depositó de más, déjale pregunto a la chava de pagos. Ya le preguntó a la chava de pagos, oye, ¿qué onda con este pago de más, no? Les debo material, ¿me deben material o qué? Y la chava les dijo, no, se me pasó, si quieres deposítame 5,000 a mí y tú quédate con 5,000, pero deposítamelo a esta cuenta. Y le dije, no, ella está robando y te quiere meter en su robo. Y a veces, y claro, obviamente él también lo entendió. Y en ese momento ya habló con el contador y le dijo el contador, ¿qué hago? Porque la chava me está diciendo, pero por favor, cuando Paco le dijo, no, yo no voy a hacer eso, o sea, yo te lo voy a depositar todo, pero a la cuenta de la que salió el dinero. Entonces ya le habló Paco al contador y le dijo que, y la chava llorando así, no, por favor, no le vayas a decir al jefe porque me van a despedir y fue un error, ya se quería lavar las manos. Pero entonces ya le dije, no, mira, tú deposítalo a la cuenta origen y lávate las manos como Pilatos, o sea, tú echa el dinero y pues si quieres no digas nada y así te preguntan, ¿verdad? Y ya hablamos con el contador y hicimos un pequeñito contrato y todo y se regresó el dinero. Pero qué difícil y qué tentador, ¿no? ¿Por qué? Porque la chava, dice Paco que ella es como muy amiga del dueño, que no hubiera habido problema. Pero qué tentador esos momentos cuando uno quizás tiene que hacer algo indebido en su negocio o en su trabajo. Pero nunca se debe olvidar que Dios lo está viendo. Yo siempre le digo a mi esposo, mira, cuando Dios abre una puerta, Dios la abre y no hay quien la cierra. Y todos cantamos esa canción, decimos, cuando Dios abre una puerta no hay quien la cierra. Pero cuando Dios cierra una puerta, ya no hay quien la abra. Y esa parte también tenemos que tenerla bien presente en nuestro corazón. Si tú eres un mal jefe o eres un mal empleado, Dios te puede cerrar esa puerta. Y ¿sabes qué? Dios ya no la va a abrir. Porque también Dios nos pone en nuestras manos saber si nosotros somos buenos o malos administradores de lo que Él nos dio. Le digo, ¿sabes qué, Paco? Tú no hagas caso, tú regresa todo, tú avienta el dinero casi, no te inmiscuyas, porque si el Señor no cerrara la puerta de este negocio, no hay poder humano que no la pueda volver a abrir. Y eso es algo que Dios nos dio. No tanto por decir, porque de aquí vivimos y qué vamos a hacer, no, porque el Señor confirió algo en nuestras manos y si Él lo quiere hacer crecer o si Él quiere hacer algo con ese negocio, lo va a hacer y nosotros nos vamos a perder de estar en ese momento de la bendición. Si eres, te decía que los jefes son líderes y los patrones son los que pagan. Pero tanto jefe como patrón debe procurar elevar el nivel de vida de sus trabajadores. Eso es un reto para todos los que son jefes o patrones, porque el Señor nos exhorta en Deuteronomio 24 del 14 al 15, que es el compromiso de los jefes elevar el nivel de vida de sus empleados. Y eso nos va a encantar a todos. Y yo cuando la leí dije, sí, amén, porque yo tuve una jefa maravillosa, la verdad, que ella me ayudó a crecer mucho. Entonces, la palabra de Dios sí se cumple, porque todavía hay personas que aunque no conozcan de Dios, ayudan a los demás. Y cuanto más nosotros que conocemos de Dios, aunque tú digas, bueno, yo soy empleado, pero tú puedes apoyar a alguien a crecer también. Sabemos que el patrón, y eso es algo que también quiero decirles, porque muchas veces defendemos mucho a los empleados, pero ¿quién defiende a los patrones?
también ellos pagan un precio. Sabemos que el patrón tiene un costo de oportunidad más elevado derivado al riesgo de su capital. ¿Qué significa eso? Nosotros en la escuela nos dicen que entre más riesgo haya cuando tú inviertes tu dinero, mayor rendimiento va a tener. Entonces es justo que el patrón o el jefe gane más porque él está invirtiendo su dinero, en el caso de los patrones, para tener una mayor ganancia que el empleado, que no está arriesgando nada. Y el líder, el jefe de alguna área de trabajo, también está arriesgando más. ¿Por qué? Porque tiene mayor responsabilidad. Entonces nosotros como empleados, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos también en el lugar del jefe. Cuando vino el tiempo de la pandemia, estaba leyendo un artículo que decía que todos los empleados querían la protección de sus jefes, querían seguros, querían el otro, y que no les faltara el dinero, y querían irse de cuarentena. Y yo en mi mente pensaba, pues sí, eso es muy padre, muy maravilloso, pero también, o sea, también ellos tienen un riesgo, también ellos, si cierran, no van a ganar. Entonces nosotros como empleados también tenemos que ponernos un poquito en el lugar del jefe, que ellos también pagan un costo, y un costo muy alto. Ahí, en este tiempo, a mí en lo personal me da mucho sentimiento ver que hay negocios que han cerrado para siempre. O sea, y ¿sabes qué? Cada negocio es un sueño de una persona que lo puso con toda su ilusión y que arriesgó todo su capital y todo su tiempo para que floreciera, y que pasen estas cosas es triste. Entonces, si tú eres empleado y si tu jefe aún te sigue pagando y se esfuerza por hacerlo y te trata bien, la verdad estás más que bendecido. Bueno, el patrón hay cosas también injustas. Por ejemplo, a veces los patrones, los jefes se van de vacaciones, tienen mayor dinero, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como jefes, los que son jefes tienen que asegurar que sus empleados tengan un bienestar integral, porque la palabra de Dios se los demanda. Y como jefes tenemos que buscar que que los subordinados logren ascensos o logren oportunidades, porque todos los que son jefes, en algún momento alguien creyó en ustedes. Por ejemplo, yo le agradezco a Dios por la vida de mi jefe en su momento, que creyó en mí y que me dio muchas oportunidades de crecimiento, porque sé que a ella un día se las dieron. Entonces, si tú eres jefe, dale la oportunidad a alguien de que crezca, promuévelo. ¿Por qué? Porque el Señor lo demanda en su palabra, pero Él te lo va a retribuir. ¿Y qué dice en Deuteronomio 24:15? Dice, jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que vivan en tu ciudad. Debes pagarle lo que les corresponde al final del día. O sea, no les chiquitees su dinero, no les pagues hasta después de 15 días, no les digas que mañana. Dice, al final del día, antes que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serás culpable del pecado. La verdad es de que esto es fuerte. La verdad, el libro de Deuteronomio es muy fuerte. En el Antiguo Testamento vienen ordenanzas muy fuertes. Y de verdad que yo admiro mucho a mi esposo, porque él tiene un empleado que no es de aquí de México. Entonces él siempre me dice, no, es que él es extranjero, no, es que él es extranjero. Y la palabra de Dios dice que los extranjeros, o sea, tiene mucho ese principio. Entonces es algo que todos debemos, nuestro principio no es la ley federal del trabajo, nuestro principio es la palabra. Y la palabra nos exhorta a bendecirlos. Comparte equitativamente las ganancias con sus empleados. Obviamente sabemos que en el tiempo de las utilidades, las empresas deben de darle a sus empleados partes iguales, o sea, todo se les reparte. Eso es algo que, bueno, en este tiempo, creo que este año muchas empresas no lo hicieron por el tiempo de la pandemia, pero si tú tuviste utilidades, pues qué bendición, ¿no? Hablar también sobre que los empleados deben ponerse la camiseta, porque
también nosotros debemos de ponernos en el lugar del jefe, en el lugar de la empresa, en ese esfuerzo conjunto y mutuo. Aunque pareciera algo que ya sabemos, en la práctica se nos olvida. Pareciese que es algo que tenemos que hacer, pero en la práctica se nos olvida. Cuando decimos, pues mira, yo hago como que me pagan y yo hago como que trabajo. Y eso es una mala mentalidad, porque nosotros tenemos que tener una mentalidad de reino, no fingir que trabajamos, sino realmente trabajar, porque se nos está dando esa oportunidad a nosotros. Y acuérdense, Dios abrió esa puerta y no queremos que Él la cierre. El jefe o el patrón cristiano debe tener mayor justicia que la que tiene el mundo. Si tú eres jefe, tienes que saber que tu justicia tiene que estar más elevada que la de un jefe que no conozca a Dios, porque tú sí conoces a Dios. Un corazón conforme a Cristo. Cristo exhortaba, pero Cristo también estaba ahí para las personas. Entonces, tú puedes estar ahí para tus empleados, para tus subordinados, y si eres subordinado, tú también puedes bendecir la vida de tu jefe. Yo muchas veces oré por mis jefes y espero que en su corazón la palabra de Dios se haya quedado. Punto número 5, tener balanzas y medidas justas. Esto también viene en Levítico y Deuteronomio. En Deuteronomio 25:16 dice: todo el que engaña con pesa y medida falsa, detestable a los ojos del Señor es. Imagínate qué fuerte. O sea, antes les pagaban, por ejemplo, te voy a dar 10 kilos de sal, porque pagaban con sal en ese tiempo, pero la balanza del jefe estaba descalibrada para que pesara 9,500. Y la palabra de Dios dice que eso es detestable para Él. O sea, el Señor exige que seamos justos, y no nada más que seamos justos como jefes o como patrones. Sé justo con todas las áreas de tu vida. Sé justo con tu esposa, porque también ahí hay una relación, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres no saben lo que su esposo gana? Y eso no es correcto. Ellas tienen que saber cuánto dinero ganan. ¿Por qué? Porque ahí también estamos siendo transparentes, estamos rindiendo cuentas para que haya una buena administración de la casa. Eso también es algo que como cristianos espero que no existamos aquí ninguno que oculte sus ganancias. El Levítico 19 del 35 al 36 dice, no emplees falsas medidas, ni falsas medidas de longitud, ni de peso, ni de capacidad, para medir materiales, porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto. Ahí otra vez está diciendo en Deuteronomio, no mientas, no desequilibres la balanza, mide bien las tazas, porque yo soy tu Dios y yo te saqué de Egipto. O sea, el Señor ahí nos está recordando, si yo te saqué de una vida de perdición y de pecado, tú tienes que extender una vida justa a todos los que te rodean. Y yo digo a todos, en tu trabajo, todos. Cosas que tenemos que hacer para que nuestro negocio sea un negocio del reino de los cielos. Bueno, número 1, hay que tener una mentalidad de reino. Tenemos que movernos por propósito más que por dinero. Y eso es algo muy difícil. Eso es algo difícil en este tiempo, pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros creemos en Cristo somos nuevas criaturas y que ya morimos a nuestra vieja manera de vivir. Y cuando tú mueres, ya no sientes nada. Entonces, si tú mueres, no pasa nada si ya no te mueves por dinero, si te mueves por propósito. Es lo que les decía, un trabajo, piensa si ese trabajo va a ser de honra o de deshonra para tu familia, de bendición o de maldición para tu familia. Si ese negocio que vas a hacer es de bendición. Yo conocí unos cristianos imagínense, yo conocí unos cristianos que tenían una mueblería y nunca me entregaron mi mueble. O sea, y pagamos y todo. Ya tuvimos que hacer una demanda y todo el tema, y ya después, pero era porque en ese tiempo batallaron mucho de dinero y platicaban con nosotros. Pero tu negocio tiene que ser del reino. Si tú realmente tienes a Cristo en tu corazón, y no te puedes mover solo por necesidad, te tienes que mover por propósito. Pon el valor correcto a las cosas y a las personas.
siempre en tu trabajo, en tus negocios, pon el valor correcto. En lo personal, yo tenía antes de empezar la iglesia, yo tenía una oportunidad de irme a otro estado con un puesto mayor que el que tenía, y la verdad que era el puesto que siempre había deseado, era el puesto que yo quería, iba a ganar, o sea, era fabuloso, como no tienes una idea. Entonces yo le digo a Paco, mira, me ofrecen, pero no sé a qué parte del país me manden, como me pueden mandar a Baja California, me pueden mandar a Yucatán, porque así era ahí en el banco donde trabajaba, sin decir marcas, ¿verdad? Y era maravilloso el puesto, de verdad, mi jefa me apoyó, el director me apoyó, y se viene lo de la iglesia, fue como una lucha de decir, Dios, o sea, ¿por qué me pones entre la espada y la pared? Lo que tanto te había pedido por tantos años y ahora esta oportunidad, ¿no? Y Paco así como, pues es que, o sea, ¿cuál es nuestro propósito? Y la verdad es que tuve que vencer a mi carne y renunciar a la oportunidad de ese puesto, pero el Señor me enseñó a ponerle el valor correcto a las cosas. El valor correcto es que nuestra mirada debe estar puesta en lo eterno, porque lo terrenal es pasajero, pero lo eterno va a perdurar y va a trascender en tu vida, y no nada más en tu vida, sino en la vida de tus hijos y la de tus hijos y los hijos de tus hijos, porque lo que hagas hoy como patrón, como jefe, como empleado, como creyente en Cristo, sí va a afectar la vida de tus hijos, sí va a penetrar en tus hijos. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra visión en lo eterno, en lo porvenir, en lo que Dios quiere para nuestra vida. Y siempre tenemos que ser honestos, siempre honestos, porque por ejemplo yo decía, no, pues le voy a decir al director que me mande aquí a Zacatecas, que era como que donde había una plaza, y voy, en mi mente, no, uno siempre quiere gobernar. En mi mente decía, no, pues mira, voy y vengo los sábados, los domingos, y no, o sea, seamos honestos, démosle el valor correcto a las cosas y no menospreciemos el propósito de Dios en nuestras vidas, a pesar que tengas la mejor oportunidad de hacerte multimillonario si quieres. Si eso va a deshonrar a Dios o si eso va a desplazar a Dios en tu vida, no vale la pena. Punto número 2, verifica las metas de tu negocio. ¿Cuáles son las metas que estás teniendo en tu trabajo y en tu negocio? Si tus metas no tienen nada que ver con servir a Dios, entonces vuélvelas a establecer, dales otra ojeada, porque Jesucristo nos vino a enseñar que tenemos que servir a los demás y tenemos que ver si nuestro negocio está sirviendo a los demás o solo nos sirve a nosotros. Muestra gratitud, y esa vida llena de gratitud está llena de Dios. Una vida agradecida con Dios lo mostrará también en su negocio. En este tiempo de la pandemia he visto negocios de comida que dicen, yo veía pasar a tal persona y me decía que no había comido en todo el día y le invité a comer. Y eso da gozo en el corazón. Y yo te quiero decir algo, en este tiempo, si tú puedes ser generoso con alguien, con tu negocio, con lo que tú hagas, no hay mayor satisfacción que tú puedas producir un bienestar en alguien. Si tu negocio es de comida y tú puedes bendecir a alguien con tu comida, bendícela. Si tu negocio es de, no sé, de lo que sea o donde trabajes y puedes bendecir a alguien, hazlo, porque eso va a producir gozo en tu corazón en este tiempo donde la verdad es que sí hay mucha carencia de gozo en la vida de muchas personas y no es para menos, ¿eh? Punto número 4, tienes que dar fruto y ser excelente. Siempre seamos excelentes. Aunque seas empleado, sé excelente. Y aunque no te paguen lo que te tengan que pagar, sé excelente, porque es para Dios. Yo, por ejemplo, hablando de este trabajo, yo creo que por eso Paco me dijo que di el tema, pero yo cubría 3 puestos. Y la verdad es que me pagaban un sueldo nada más. Y la verdad sí me frustraba y sí lloraba y sí me enojaba y ya los quería mandar muy lejos porque decía, es que qué injusto, ¿no? Pero sé excelente a pesar de que las condiciones no sean excelentes. ¿Sabes por qué? Porque no es para Dios, lo dice Efesios. Digo, no es para los hombres, es para Dios. Sé excelente en tu trabajo, deja huella, que te extrañen cuando te vayas.
Y no por ti, sino porque realmente dejaste la presencia de Dios. Ay, tengo un pequeño cuadrito que me hizo mi jefa y lo pegué ahí en mi casa y dice, gracias por dejar tu huella. Y eso llena mi corazón, porque la verdad es que tenemos que dejar huella como cristianos. En todas nuestras relaciones da fruto, mucho fruto, para que Cristo sea glorificado. Punto número 5 y último, examina tu liderazgo. Examina cómo tratas a tus demás compañeros, porque aunque tú no seas el jefe o aunque tú no seas el líder, examina qué estás dejando. El liderazgo es dejar un legado. ¿Qué van a recordar de ti? ¿Cómo van a hablar de ti en tu trabajo? ¿Que te daban una mordida y que hacías las cosas? ¿Que vendías algo por debajo del agua? ¿Que el corte siempre te salía chueco? ¿Qué van a recordar de ti? ¿Que vendías puras mentiras? ¿Que decías que ese producto era milagroso y no era milagroso? Y bueno, como conclusión, dediquen su negocio y su trabajo a Dios. Si es legal, busquen hacerlo legal. Y no tiene nada de malo y no es imposible hacer legal un negocio. Bueno, hacerlo formal, porque creo que nadie vende droga aquí ni esas cosas, ¿verdad? O sea, entonces, si es informal, hazlo formal y cumple con tus deberes. Si es moral y bíblicamente indebido, arrepiéntete y busca hacer otra actividad. En lo personal, Paco cuando era joven, más chico, él era mesero y siempre muy trabajador, la verdad. Y él era mesero y una vez dice que estaba en una administración y que se sintió mal y que le dijo al pastor, es que a un pastor que viene a ministrar, dice, yo soy mesero porque con eso pago mi universidad. Pero pues a veces pues los meseros sirven todo, ¿no? Bebidas y todo, ¿no? O sea, pues entonces dice que Dios le tocó su corazón y que dijo, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero hacer esto, porque pues aunque yo no vendo yo no vendo la bebida, o quizás yo no les digo sí, consumen ni nada, yo nada más llevo los platos, pero yo me siento mal con el Espíritu Santo de llevar una bebida, me siento mal. Y él renunció, y eso que era con lo que pagaba su universidad, pero él renunció y siempre me acuerdo de eso, porque pues luego ya Dios le proveyó otro muy buen trabajo. Entonces no te sientas mal y no te sientas abandonado si tú tienes que renunciar a algo con lo que crees que hoy es tu sustento, porque el Señor abre puertas. Entonces, no hay nada mejor que tener una vida íntegra delante de Dios, que aunque nadie te vea, tú hagas lo correcto, porque Dios sí nos ve.